Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, doctor. Vean, estoy viendo que me están haciendo la remisión de sus trabajos por el grupo WhatsApp. Me parece fabuloso. Vamos a revisar los mismos al finalizar en los últimos 15 a 20 minutos. Entonces, por favor, estén con ese tiempito para poder todavía enviar sus documentos si es que no lo han hecho hasta ahora. Vamos a retomar el avance teórico en esta primera parte de la sesión. Entonces, por favor, quisiera que me confirmen si se está viendo mi presentación. Se logra ver, ¿no? Se ve, licenciado. Excelente, gracias. El último tramo de avance que hemos tenido respecto del contenido de la materia, antes de realizar nuestro primer parcial, relacionábamos algunas preguntas intuitivas que en cierta esencia, muchas de ellas hemos ido respondiendo entre todos, ¿no? Verificando cómo es que de pronto se manifiesta la demanda de dinero en el contexto boliviano, si es que existen algunas fluctuaciones, algunos momentos de mayor o menor demanda, y relacionando en el cotidiano cómo se realizan estas transacciones comerciales. Teóricamente, ya hemos dado una primera respuesta a través de la teoría cuantitativa. Podría considerarse la explicación más simple, donde en la identidad básica bueno, ahí solamente estamos mostrando el cambio en concepciones de cambiar T por Y, transacciones por producto, pero eventualmente, como se considera que las variaciones de producto y transacciones son inalterables, al menos en el corto plazo, y la velocidad del dinero puede considerarse como una constante, la variación de la cantidad de dinero eventualmente va a representar una variación de precios. Decíamos que todo ello tiene un trasfondo histórico que por el tema de el descubrimiento del nuevo continente, en los años, estamos hablando de 1500, como que había un auge de los metales que de pronto generó una expansión, bueno, un crecimiento de la disposición de metales, sobre todo oro y plata en Europa, que no respondía de manera similar a la producción, y de pronto el fenómeno de variación de precios tenía una relación directa con la variación del dinero, expresado en términos metálicos. Si bien es la explicación más simple de verificar una correlación positiva, es también altamente cuestionada y, por supuesto, su virtuosidad tiene que ver con la parsimonía de este tipo de explicaciones. Existen ciertas variantes que indican que posiblemente un tema de temporalidad genere el contraste verificable en evidencia empírica de este postulado lo más simple que se lo pueda presentar. Desde una mirada teórica,
la disposición de los bienes, el crecimiento del producto, puede ser uno de estos desfases temporales. Ya en los clásicos, David Ricardo relacionaba que en el corto plazo, la inflación es un fenómeno monetario, como lo van a hacer los monetaristas siglos después, pero se atisba de que posiblemente puede relacionarse un elemento que empíricamente nosotros, con nuestros datos bolivianos, podríamos contrastar, que es el tema de la precedencia. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien les estoy mostrando un delta M es igual a delta P, el delta M puede ser como que un elemento detonante que se manifieste en el cortísimo plazo, posiblemente con datos mensuales, que luego se refleje en un delta P, en una variación de precios, en una temporalidad posiblemente no simultánea, no en el mismo mes, sino tal vez con un desfase temporal de 1 mes a 2 meses. Y el delta Y, que no está en la ecuación, pero generaría una variación de producción, ya se puede relacionar en una temporalidad de 3 meses para arriba. ¿Por qué manifiesto este tema de la precedencia y las series temporales? Porque es uno de los elementos que hemos ido relacionando para que vamos a imbuir en nuestro análisis. De pronto la teoría cuantitativa puede parecer sumamente simple, pero tiene sus sofisticaciones en cuanto a la revisión analítica mediante series temporales. Entonces, en el corto plazo, uno puede verificar empíricamente que la inflación es un fenómeno monetario, pero tal vez la precedencia puede tener otras connotaciones que tengan que ver con algo que hemos hablado, con estacionalidad de las series, estacionariedad de las mismas, u otros elementos que también los vamos a relacionar. En términos un tanto más prácticos, y ustedes han visto en nuestros libros de texto que la explicación analítica es sumamente simple, ¿no? Ustedes ven una oferta agregada que se presenta en este caso plenamente inelástica en el corto plazo y va a determinar un nivel de producto cuasi constante, donde simplemente es la demanda agregada, la variación entre demanda agregada, la que genere el crecimiento de los precios. Este elemento también es empíricamente comprobable. Sin embargo, deja de lado otros aspectos que son importantes de considerar. Por ejemplo, la ciclicidad de las variables. Puede existir desajustes que en el corto plazo no sean verificables, como el caso de la tasa de desempleo, por decirles algo, que en un afán, en una mirada clásica, se presume pleno empleo, pero en realidad se puede relacionar tal vez una distinción con los datos, ¿no es cierto? Ya les habíamos revisado el artículo de opinión del doctor Juan Antonio Morales, donde él hacía enfáticamente una queja de que la disposición de los datos no nos permite dar cuenta del dinamismo económico. El artículo de opinión de Juan Antonio Morales era creo que a julio o agosto de este año. Y para esas fechas no existían datos del producto de inicios de gestión de 2022. Por tanto, no podíamos tener un termómetro de si está aumentando, está bajando, qué está ocurriendo. Ya a la fecha existen datos del primer trimestre del IGAE, que el IGAE también es una proxy de producto. Pero el punto es de que tenemos un desfase en cuanto a la disposición de datos a septiembre de 2022, de no saber con completa certeza qué es lo que está pasando con la oferta agregada. Y es un aspecto que siempre es complejo para el manejo de evidencia empírica en cuanto a la relación de contraste teórico. Ya para nuestros propósitos, por favor, esto quisiera que lo apunten. En una verificación que ustedes podrían elegir como parte de su investigación,
La variación de M también va a requerir una elección de cuál es el agregado monetario más pertinente. Y aquí vamos a tener muchas opciones. Y la variación de P, por supuesto, de manera convencional, se la va a relacionar como el crecimiento del IPC, sobre todo, ¿no? Y eso vamos a verificar también con datos, como es que de pronto puede generar ciertas especificaciones para lograr algunos elementos analíticos más específicos. Ya. En una variante, esto lo han visto como la relación, hemos revisado en algunos documentos de lectura, que un planteamiento adicional, como que una crítica al convencionalismo de la teoría cuantitativa clásica, es el postulado de la Escuela de Cambridge. La Escuela de Cambridge de pronto va a dar cuenta de un elemento que conecte no solamente demanda, sino también oferta. En esta identidad, ustedes están viendo una demanda por saldos reales, por eso se pone M sobre P, que va a igualar a un factor K que va a ser convenido como un factor proporcional constante de cuánto del dinero se demanda en proporción de la renta. En este caso, R es renta, considerado como una lógica de tener un ingreso real de pleno empleo. Entonces, simplemente uno hace una operación algebraica y despeja M, despeja la oferta monetaria, y de pronto la relación empírica otra vez vuelve a la connotación clásica. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno sustituye R por y de pronto, lo que decía en la Escuela de Cambridge, asume que K es igual al inverso de la velocidad del dinero, a 1 sobre B, otra vez vuelven a la identidad MB es igual a P por Y. Entonces, a pesar de que se hace una crítica al planteamiento de la teoría cuantitativa del dinero por su simplicidad, la Escuela de Cambridge, en una mirada alterna, vuelve al origen del planteamiento original. Y ese es un elemento que teóricamente es controvertido, se podría pensar, ¿no? El postulado keynesiano va a adoptar esta mirada con cierto toque de modernidad de la Escuela de Cambridge, pero asociando otros elementos adicionales. Por ejemplo, por favor, consideren el que les voy a referir. En el postulado clásico, la función del dinero está abocada sobre todo a sus dos elementos convencionales. Considerar al dinero como unidad de cuenta y como medio de pago, como un numerario y por el motivo transaccional, pero sin considerar al dinero como una reserva de valor. En la lógica de la Escuela de Cambridge, se va a verificar a las tres funciones del dinero en el convencionalismo de tener unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor, como una mirada ampliada de por qué las personas demandan dinero y también introducir otro elemento que va a ser importante en nuestra explicación analítica de las variaciones de precios, que es el tema de las tasas de interés. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. A ver, este otro elemento que quiero que también quede en cierta forma como parte de la explicación es la relación creciente de los saldos monetarios en función del tiempo, que como ustedes ven ahí en ese esquema, en esa proposición analítica, presenta una primera derivada respecto del tiempo que es positiva. Se lo puede empíricamente contrastar verificando tasas de crecimiento, ¿cierto? Pero el elemento importante que se manifiesta a lo largo del tiempo, esto puede ser con series temporales más largas, es que la segunda derivada es negativa. ¿Cómo traduzco estas dos expresiones analíticas?
El dinero puede tener una tendencia creciente en el tiempo, pero no es una tendencia creciente constante, sino es una tendencia creciente que va reduciendo a ciertas tasas decrecientes. Crece, pero como una utilidad marginal, va creciendo a tasas cada vez menores, 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 menores. El punto es, y empíricamente, ¿cómo se podría demostrar este aspecto? ¿Qué momentos existen mayor dinamismo del crecimiento del dinero y qué momentos el dinamismo del crecimiento del dinero va reduciendo? Si uno verifica nuestras series temporales, la tendencia es claramente siempre creciente, pero el punto es que las pendientes son cada vez distintas. Hay pendientes que son más pronunciadas y otras pendientes que son menos pronunciadas. Entonces será importante verificar cierta relación de variabilidad del crecimiento del dinero y cómo este se asocia con el crecimiento de los precios. Entonces, otra vez vuelvo a la connotación de que si bien el postulado clásico se muestra bastante simple, eventualmente su relación empírica tiene ciertas sofisticaciones. Y las sofisticaciones van a tener que ver con las temporalidades en función de ciertos desajustes que se presentan en el corto y mediano plazo y, por supuesto, una relación tal vez más cíclica, más tendencial de largo plazo que las vamos a explorar con datos. La oferta de dinero, esto ya hemos relacionado en nuestras primeras sesiones, se va a dar, bueno, aquí no quiero hacer la connotación de texto, ¿no? Sino tal vez verificar una relación un tanto más intuitiva. Ya hemos hablado de esto en cierta forma, pero quisiera recapitular respecto de la mirada intuitiva para conectar con el postulado teórico. De lo que hemos hablado hasta ahora, no sé si alguien me puede auxiliar, por favor. ¿Cómo se da la oferta de dinero en una economía? ¿Cuál sería el dinamismo? ¿Cuál es el detonante para brindar oferta de dinero en una economía? O tal vez puede ir en la especificación más en nuestro contexto. ¿Cómo se da o quién brinda la oferta de dinero en el caso boliviano? ¿Quién está a cargo de la oferta de dinero en el caso boliviano? Diana, auxílieme, por favor. Buen día, licenciado. ¿Cómo Es está? el Banco Central quien hace la oferta de dinero en Bolivia. Ya. A ver, por ahí tengo algunas participaciones más. Muchas gracias, Diana. Pensemos con un primer actor y voy a soplar un poquito la respuesta. No es el único actor. El Banco Central es un actor importante. Lisette, le escucho adelante, por favor. Sí, licenciado, buen día. Bueno, como usted mismo decía, ¿no? El Banco Central es el quien nos da, es el que emite o realiza, ¿no? Lo que es el dinero, pero esto mayormente se da porque las personas necesitan demandar bienes y servicios y un medio de intercambio hemos dicho que es el dinero, ¿no? Sí, Entonces, hay una demanda de dinero y también por eso se crea lo que es la oferta de dinero. sí. Entonces, ahí yo creo que se van relacionando, licenciado. Eso puedo acordar. Vale, Lisette, muchísimas gracias. Bueno, ahí es otra vez un tema del huevo y la gallina, ¿no es cierto? Primero precede la demanda, la oferta. Vamos a analizar ese elemento un poquito más adelante. Luz, ¿gusta adicionar algo más? Sí, Por licenciado. favor, auxíliame. Respecto a la primera pregunta, puedo decir que cada vez que los bancos aumentan su capacidad de depósito, Sí, también se aumentan sus reservas bancarias, ¿no? Con lo que se puede aumentar los créditos y con ello la oferta de dinero. Y el aumento de estas reservas también se traduce en un incremento de los depósitos y con esta entidad del, como mencionaban mis compañeras, el Banco Central. excelente, Luz.
Entonces, sobre lo que decía Diana, estamos adicionando como otro actor importante al sistema financiero. Los bancos también tienen un papel importante en la oferta de dinero, ¿ya? Entonces, conectemos las tres intervenciones que han sido bastante oportunas. El Banco Central, resulta que hay una interacción entre oferta y demanda. El público también tiene cierta exigencia, pero de pronto hay una respuesta que proviene también no solamente de la autoridad monetaria, sino del sistema financiero en pleno. La masa monetaria, oferta de dinero, va a ser la cantidad, el numerario disponible en la economía para la compra de bienes y servicios. Y títulos de índole diversa. Ahora no voy a entrar en el detalle. En momentos determinados del tiempo va a ser importante relacionar la temporalidad por este tema de precedencia que decía. Y, por supuesto, conllevar a que las personas demandan saldos reales, evitando el tema de la ilusión monetaria, de la cual vamos a recordar en un segundito. Pero el punto es que la oferta monetaria es determinada de manera conjunta, por favor esto apúntenlo, de manera conjunta, no unilateral, por el sistema bancario privado y el Banco Central. Ahí pongo entre paréntesis la banca pública, porque quiero que nos cuestionemos ese elemento. Como principal autoridad monetaria el Banco Central, y ahí voy a cuestionar el otro elemento de la autonomía del país. Y completo de este punto, ¿ya? El Banco Central opera a través del mercado abierto y de otros instrumentos, operaciones de descuento, ventanilla, bolsín, préstamos de segundo piso, entre otros. Vamos a analizar estos otros procesos monetarios para proveer de reservas al sistema bancario. Ya. Entonces, a ver, el primer elemento, por favor, que quiero que lo cuestionemos con la ayuda de ustedes. Decíamos, hay una interacción, demanda de los agentes, autoridad monetaria, Banco Central y la banca privada, el sistema financiero. Pero en este caso estoy poniendo entre paréntesis un elemento que quisiera que lo dilucidemos entre todos. Cuando hablo de sistema bancario, ¿puedo hablar solamente de banca privada? ¿En Bolivia existirá la banca pública? ¿Alguien me puede auxiliar con esta primera cuestionante? ¿Hay banca pública en Bolivia? ¿Hay bancos del Estado? Diana, auxílieme, por favor. Bueno, Lick, escuché una noticia hace tiempo de esta pregunta que nos hace y decía el gerente, no recuerdo de qué área, pero del Banco Unión, que se consideraban como un banco de derecho público, si no me equivoco. Lo decía así, somos como EMAPA en el sistema financiero. O sea, lo decía de esa forma. Pero decir que es como tal banca pública, no dijo eso, sino como le digo, decía esa analogía, ¿no? Eran como una empresa del Estado y se comparaban con EMAP. Ya. A ver, hay un elemento, lo que dice Diana me parece fabuloso, pero el punto es que esto por favor lo relacionemos de la manera más amplia posible. Cuando uno hace una mirada de Banco Unión, la pregunta es, ¿cuáles son los recursos de Banco Unión? Si de pronto uno verifica, estamos hablando en términos coloquiales, ¿ya? Un banco Visa, por decirles algo. Es claro que los recursos de ese banco provienen de agentes privados, ¿no es cierto? Y del Banco Unión. O quiero ser tal vez un poco más, punzar un poco más en la llaga. Y del Banco de Desarrollo Productivo, ¿de dónde vienen los recursos? ¿Son privados? ¿Son de todos los bolivianos? ¿Qué lo hace privado y qué lo hace público? ¿Qué piensan? Licenciado, bueno, ¿podría ser su tipo de administración? O sea, que es de administración pública. Ya.
porque, bueno, investigué un poquito mientras hablaba y desde el 2012 es una entidad bancaria pública, el Banco Unión. Sí, E indica de que tiene administración pública en sus diferentes niveles del gobierno. así es, ¿no? Es como si se tratase, y ahí vamos a hacer la analogía de un EMAPA, ¿no es cierto? Que de pronto los funcionarios de esa entidad bancaria son funcionarios públicos. Pero otra vez vuelvo sobre la cuestionante. ¿Y el capital? ¿El capital es público o es privado? Está bien, estoy de acuerdo con lo que dice Diana y no lo voy a cuestionar. La administración puede ser que esté en manos públicas. Ok. Como que ocurre lo mismo, la analogía del BDP. Si ustedes entran a la página web y auxílienme con eso, por favor. Dice BDP, Banco de Desarrollo Productivo, SAM. SAM, ¿qué es el SAM? ¿Qué significa SAM? Pongan ustedes en el buscador. ¿Qué es el SAM? Buen día, licenciado. Sociedad Anónima Mixta. Ya, excelente. ¿Y qué es una sociedad anónima mixta? ¿Qué hace una sociedad anónima mixta? ¿De dónde vienen los recursos? Adelante, Guara, por favor, auxílieme. También, licenciado, el caso con Banco Unión es que no es, por así decirlo, enteramente del Estado, Ya, viéndolo. Si no me equivoco, es un 3% el que pertenece a personas individuales y más o menos como que lo restante, el 97% es del Estado. Si no me equivoco, se maneja a través de acciones sí, y estas acciones, entonces el 97% o algo un poquito más le pertenece a lo que es el Estado boliviano y lo demás puede pertenecerle a una persona, ¿no? La que quiere invertir. Normalmente personas que tienen mucho capital que pueden tener ese tipo de acciones. Entonces, se consideraría lo que acaba de mencionar el Banco Unión como un SAM, como una sociedad anónima mixta, porque no es enteramente del Estado, pero tampoco es enteramente de los accionistas, como que van nivelándose en eso, licenciado. muchísimas gracias, Guara. Es un gran apunte. Toda empresa, cualquier empresa, puede manejarse con capital accionario. ¿Qué quiero decir con capital accionario? Yo tengo mi empresa de chorizos, por decir algo, y de pronto no tengo el capital suficiente y decido convertirme en una sociedad anónima y de pronto hay empresarios capitalistas que van a dar cuenta de esta estructura orgánica, ¿no es cierto? Entonces, en función de un capital de un 100%, porcentualmente hablando, yo digo, estoy poniendo un 50% y resulta que otro pondrá un 10, un 15 y así completar el capital accionario pleno, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre con Banco Unión. Eso es lo que ocurre con el Banco de Desarrollo Productivo, que de pronto no son plenamente recursos del Estado boliviano, sino tienen que ver con capital accionario. Ahora, vuelvo sobre lo inicial. ¿Puede ser considerada como banca pública o es banca privada? Es parte del sistema bancario privado. Tal vez es algo que no dilucidemos en este momento, ¿no? Pero vamos a analizar varios elementos que nos dé cuenta de esto. A ver, escuchemos intervenciones, por favor. Ya en cierta forma hemos identificado elementos bien importantes. A ver, voy a ir al siguiente orden. Hablemos con Lisette, hablamos con Pablo y luego hablamos con Diana. Lisette, le escuchamos. Sí, licenciado, es un poco complicado saber si es público o privado, pero a lo que nos decía en fiscal, por ejemplo, hemos visto lo que es el clasificador presupuestario, entonces Sí, ahí no se encuentra lo que es por ejemplo, el Banco Unión, ¿no? O sí, el BDP, sí. entonces nos decía que no es del todo una institución pública.
Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Estoy de acuerdo. Es un buen criterio. Pablo, le escucho. Adelante, por favor. Sí, licenciado. Bueno, por definición, digamos, banca pública es un banco o una entidad bancaria, ¿no? Que está, el Estado, podríamos decir que es como propietario o es un actor muy importante que tiene control sobre esa entidad pública, perdón, entidad bancaria. Entonces, podríamos decir que, igual yendo por ese lado, que privada no es, Sí, ¿verdad? sí. Pero entonces, ahora, por, por pública, pues yo igual opino igual que mi compañera, ¿no? Tampoco podríamos decir que es totalmente pública y es ahí donde entra una sociedad anónima mixta, ¿no? Así es. Así es. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, Pablo. Diana, ¿gusta adicionar algo más? Sí, licenciada. Bueno, si ingresamos a la página del Banco Unión, nos indica que según una ley que es la 331, Ujú. se creó como entidad bancaria pública Ya, al Banco Unión. Entonces, basándonos en esta ley, digamos, podríamos afirmar que sí es una entidad bancaria pública. ok. Y bueno, más que todo va ahí mi aporte porque si nos basamos en esta ley, sí es un banco público, usando estos términos, ¿no? Estoy de acuerdo, Diana, que uno puede dar la vuelta en el tema de la legislación. ¿Y por qué estoy trayendo a colación este punto para que lo enlacemos con nuestra formación? Yo he escuchado varias ponencias que refieren como un logro de los bolivianos, como un logro de gestión de gobierno, una gestión gubernamental específica. Hemos nacionalizado la banca privada, justamente por leyes como la que acaba de referir Diana, ¿cierto? Pero en esencia, cuando uno verifica la estructura orgánica de la entidad, no es pues una entidad de capital público ni de dominio público. Cuando se, por decir algo, ¿no? Una entidad entra en quiebra y se liquidan sus activos, como que el capital accionario es el elemento que va a dirimir cuánto le corresponde a cada quien, tanto en obligaciones como en derechos, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de una sociedad anónima mixta. Justamente este es el elemento que va a decir cuánto le corresponde al Estado boliviano y cuánto le corresponde al resto de los accionistas, ¿no es cierto? Y es el mismo cuestionamiento que uno podría hacer con las empresas dedicadas al tema de exploración hidrocarburífera, ¿no? Uno se puede llenar bastante la boca de decir nacionalización, pero hay que ver la estructura orgánica de la entidad, cómo se hace un cambio en ciertas composiciones y pensar que los capitales a quién pertenecen. Resulta que ciertas asignaciones, por qué lado más o menos se las puede analizar, ¿no es cierto? Y así es que nosotros deberíamos tener un criterio formado de pensar qué es lo que ocurre desde la mirada Banco Unión, Banco de Desarrollo Productivo, ¿no es cierto? Ya, eso por un lado. Es un elemento que todavía no estamos utilizando en este momento, vamos a tener más argumentos. Los argumentos que ustedes me han brindado son fabulosos. El tema de la ley, el tema del capital accionario, el tema de la administración, son aspectos que no están pues en los libros de texto, ¿no es cierto? Uno tiene que explorarlos un poco más a profundidad, dado nuestra realidad. Y el otro elemento que pongo también en cuestionamiento para que lo conversemos un ratito, ¿qué implica el que la autoridad monetaria, este es un precepto en todas las economías del mundo, no estoy hablando solamente de Bolivia, pero se suscribe a que la autoridad monetaria, los bancos centrales de los diferentes países del mundo, deberían ser autónomos. ¿Qué significa que el Banco Central sea autónomo? ¿Qué implica eso? ¿Qué quiere decir que sea autónomo? ¿Alguien me auxilia?
pueden acudir a hacer el mismo ejercicio que han hecho hace un momento. Se entran a la página del Banco Central y ven la autonomía, o pueden poner autonomía, Banco Central, y les va a salir un montón de elementos. ¿Qué significa que un Banco Central sea autónomo? Adelante, Dieter, le escucho, por favor, auxílieme. Buen día, doctor. Bueno, no he buscado en internet, no, pero yo tenía una idea general sobre por qué debería ser autónomo, ¿no? Y Sí. es porque hablamos de en las épocas, ¿no? En el que el keynesianismo se ha vuelto muy famoso, pero las políticas keynesianas implicaban, ¿no? En que el gobierno tenía el control del Banco Central, ¿no? Y Sí. entonces, para aumentar la demanda agregada, ¿no? Entonces tenía que contraer deuda. Y para poder aliviar esta deuda, como tenían control de los bancos, podían imprimir de forma no era disciplinario, ¿no? La forma en que emitían dinero, podían Sí. imprimir dinero, ¿no? Según Así es. cuanto quiera, ¿no? Es como si ahorita el presidente Luis Arce Catacora, ¿no? Nuestro presidente dijera, no voy a imprimir dinero porque quiero crear una escuela, digamos, no, por así decirlo, ¿no? Un Sí, sí, simple sí. ejemplo. Es un Ya ejemplo. entonces podía crear dinero automáticamente, ¿no? Entonces eso provocaba la hiperinflación, ¿no? Que se ha Así visto en es. los años 1970. Entonces por eso que el Banco Central debería ser autónomo, ya no debería estar controlado por ninguna entidad, ¿no? O por los ejecutivos, no sé. No, entonces por eso debería ser autónomo. Plenamente de acuerdo. Y así como dice la intervención de Dieter, o el presidente, el mandatario, dice, voy a usar reservas discrecionalmente. Ese elemento también lo vamos a cuestionar. Diana, le escucho. Adelante, por favor. Ok, Lick. Bueno, el hecho de que un banco central sea autónomo es que no reciba ninguna interferencia del gobierno. Así es. Por ejemplo, Dieter nos decía que el efectuar señoreaje, digamos, emisión orgánica de dinero, muchas veces es algo que podría realizar tal vez como diría, las autoridades públicas, ¿no? Sin embargo, la autonomía evita que esto suceda. Pero también me voy a basar en una ley que es la 1670 del Banco Central. Acá, esta ley define al Banco Central de Bolivia como una entidad de derecho público, Sí, pero de carácter autárquico. así es. Eso quiere decir que por sí solo se mantiene con recursos propios, ¿no? Y que tiene personalidad, bueno, personería jurídica y patrimonio propio. Entonces, creo que aquí se debería establecer la diferencia entre autonomía y entre ser una entidad autónoma o autárquica, ¿no? Porque es distinto. Sí, es distinto. Vamos a relacionar ese elemento en un momentito más. Pablo, le escucho, por favor. Está bien, licenciado, gracias. Yo, bueno, por definición, buscando ahorita en Google, ¿no? Un banco central autónomo dice que es un banco o bueno, ¿no? Una de las características es que el presidente del banco no es elegido a dedo, por así decirlo, Excelente. Ese era mi sino punto. es, es elegido por decisión unánime de los directores del banco, Así etcétera, es. ¿verdad? Y en Así este es. caso, el Banco Central de Bolivia, pues por lo que yo tengo entendido, fue elegido, ¿no? Por el que ahora es ministro de Economía, nuestro Así es. licenciado Ese es un Montenegro. gran punto. Gracias, Pablo. Realmente es un punto que quería que salga, ¿no? No porque lo refiera yo. Eh, el actual presidente del Banco Central tiene A.I. ¿Qué significa que sea ahí? ¿Qué es que sea ahí? Interino, ¿no es cierto? Es un interinato y ha sido una designación, designado, no es elegido, es designado.
Entonces, ¿dónde está la autonomía del Banco Central? Si resulta que yo estoy eligiendo a dedo al presidente, ¿no es cierto? ¿Puede ser cuestionable en este caso la autonomía del Banco Central? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podríamos cuestionar la autonomía del Banco Central de Bolivia? ¿Y no les suena un poquito como cierta analogía? No sé, no quiero mezclar las cosas, pero quiero una mirada crítica de parte de ustedes. Yo sé que escuchan noticias y saben que se acaba de elegir al defensor del pueblo. ¿Cómo se ha elegido al defensor del pueblo? ¿Y cuánto tiempo hemos tenido defensor del pueblo interino? ¿Y cuál es la actual elección del defensor del pueblo? ¿Puede comentarme a alguien al respecto, haciendo esta analogía con lo que estamos viendo con el Banco Central? Pablo, por favor, auxílieme. Sí, sí, licenciado. Bueno, pues terminando, está bien, terminando mi respuesta y va relacionado con lo que ahora pregunta. Eh, o sea, quitando todo de fuera, todo lo político, ¿no? Como dice usted, es algo más crítico. Eh, obvio, obvio que se va a ver reflejado, ¿no? O sea, si yo elijo a alguien, eh, pues siempre va a haber como se diría, una preferencia, ¿no? Es como decir, uy, me está eligiendo por esto, pero a no ser que haya sido por méritos, ¿no? O sea, si se ha llamado una convocatoria y ha salido ganador, bueno, pues eso es otra cosa. Pero si yo entro, o bueno, no yo, o sea, si el gobierno de turno entra ya con su cartilla, con su planilla, por así decirlo, y va poniendo a la gente que ellos tienen, pues ahí se va no solo para el Banco Central, como usted decía, para el Defensor del Pueblo. También ahorita tengo entendido que es interino el de impuestos nacionales. Entonces, todas esas cosas, pues es influyente, ¿no? Y es lo que decía nuestro compañero al principio. Una de las características de que sea autónomo el Banco Central es que no sea, que no esté influido por la política del gobierno de turno, ¿no? Lastimosamente eso se va a ver reflejado si yo voy poniendo así personas al dedo, ¿no? Así es. Le agradezco, Pablo. Diana, ¿gusta adicionar algo más? Licenciado, se elige con 2/3 de votos. Así es. En- Entonces, en esta última elección se tuvo idas y vueltas, bueno, eso es lo que veía en noticias, bastantes, ¿no? Nunca se elegía finalmente, porque no se llegaba a los 2/3. Entonces, tal vez por la cantidad, ¿no? De personas, de los parlamentarios que pueda haber de algún partido, en este caso, no entro metiéndome en el área política, ¿no? Pero si es que existe mayor cantidad de cierto partido, tal vez escojan a la persona que sea del mismo, ¿no? Tal vez esto por cantidad. Y ahí pueda haber cierta intervención, ¿no? Política. Entiendo, entiendo. A ver, quiero relacionar esto desde el punto de vista académico, por favor. Y lo vamos a verificar también con datos. Existen indicadores internacionales que verifican la calidad institucional de los países. Y lamentablemente en el caso boliviano nosotros estamos en el ranking como en la cola, ¿no es cierto? En la cola como en el fútbol, ¿no es cierto? Nos va mal. Y las razones de ello deben a que en un Estado de derecho existen ciertos parámetros que dan cuenta de pesos y contrapesos en la toma de decisiones políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando resulta que existe un contralor del Estado, el contralor del Estado tiene la principal función de fiscalizar que los recursos sean correctamente manejados, ¿no es cierto? Esa es la función de un contralor. ¿Qué pasa si el contralor no fiscaliza? Los recursos, pues,
se los puede utilizar libremente. Y hay un fondioc, y hay un no sé qué, y hay un no sé cuánto, donde resulta que realmente arca de todos, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa en el caso boliviano. No tenemos una titular, contralor, que haya sido elegido de manera apolítica. Y eso complica la situación. Volviendo otra vez sobre el punto. ¿Qué es lo que pasa con el defensor? ¿Cuál es la función del defensor? El defensor, el ombus, en toda parte del mundo, el ombus es el contrapeso del Estado. Cuando el Estado resulta que está realizando fallas, rupturas al Estado de Derecho, al derecho que tenemos todos los ciudadanos como humanos, como personas, entonces ahí interviene el defensor y el defensor tiene que precautelar porque el Estado no vulnere mis derechos como ciudadano. ¿Qué sucede si de pronto este defensor no cuestiona al gobierno? No ocurre, bueno, o sucede lo que de pronto es nuestra comidilla, que parece gracioso, que parece jocoso, que parece sacado de una novela, que parece hasta inventado, ¿no? Lo que ocurre con una María Galindo que va a tocar puertas aquí, va a tocar puertas allá, y resulta que está haciendo la tarea de un defensor del pueblo inexistente, y los derechos de los ciudadanos están siendo ampliamente vulnerados desde índoles diversas, ¿no es cierto? Y resulta que ahí el Estado está en una situación aquiescente, ¿no es cierto? Pensando de que esta vulneración es tan fácil de manejar. Ya, ¿por qué todo esto? Porque la analogía es válida para el caso del Banco Central. El Banco Central tiene que ser el contrapeso, idealmente, debe ser el contrapeso a las decisiones del manejo de los recursos del Estado. Lo que se refería de inicio en el ejemplo que daba Dieter, no puede darse el caso de que resulta que el Poder Ejecutivo toma una decisión de emitir más dinero para construir escuelas, ¿no es cierto? Porque situaciones como esas son convulsionantes y ocurre lo sucedido en la hiperinflación, de que ante más deuda generamos más emisión y eventualmente esto se traduce en desbalance de precios. Eso ya lo sabemos. Pero ahora no es un tema de emisión de dinero, es un tema de manejo de reservas, ¿no es cierto? En el caso de nuestro manejo de reservas, teníamos alrededor de 15.000 millones de reservas y ahora estamos a 1/3 de las mismas, ¿no es cierto? Entonces debería existir el contrapeso de decir, bueno, Poder Ejecutivo, no podemos disponer alegremente de las reservas y tenemos que estar prudentes del manejo de los recursos de todos los bolivianos. Si no existe ese contrapeso, entonces hay una situación que genera un desfase institucional que debe ser cuestionado, ¿no es cierto? No por otra vez, no estamos en el plano político, esto no es un tema político, estamos hablando desde la mirada académica de un manejo de la esencia formativa de economistas que tienen que cuestionar la situación. El status quo debe ser, en cierta forma, relacionado con el postulado teórico, ¿no es cierto? Entonces, relacionemos esto, ¿no es cierto? Relacionemos cuál es la lógica de la autarquía, de la autonomía de un banco central en el papel del manejo de los recursos del Estado. No se puede remitir simplemente al control de precios. No se puede remitir simplemente al manejo o la obtención de recursos a través de señoreaje, sino tiene que ver también con otros elementos de cautela, ¿no es cierto? Y este tipo de decisiones se las debe tomar deslindadas entre poderes, ¿no es cierto? Esa es la razón de un banco central que no puede tener injerencia. ¿Qué es lo que ocurre en el caso boliviano? Es el elemento que requerimos cuestionar, ¿sí? Ya.
Vamos un poquito más porque vamos a volver sobre esto y vamos a volver sobre cierta estructura del Estado. La oferta de dinero, a diferencia del sector real, trata sobre un mercado, ¿no? Muy particular, el mercado del dinero. Se aplican las mismas herramientas de análisis que se aplicarían en cualquier mercado. La oferta y la demanda es nuestra forma, nuestra aproximación economicista de analizar los fenómenos monetarios, donde la oferta y la demanda resultan de un equilibrio. Desde una mirada ya no tan convencional, también deberían determinar tasas de interés. En el caso boliviano esto tiene sus connotaciones. Y por supuesto ciertas cantidades que se van a establecer en balances de efectivo, ¿no? Entonces ahí ven un gráfico de texto que en cierta forma la demanda y la oferta monetaria son las que deberían determinar la tasa de interés, teóricamente. Pregunta, ¿cómo se determinan las tasas de interés en Bolivia? ¿Quién determina las tasas de interés? Esto es teórico, ¿no es cierto? Esto, de hecho, revisan Dornbusch y van a tener el mismo gráfico, ¿no es cierto? Es lo que dice Dornbusch, ¿no es cierto? Es lo que dice en nuestros libros de texto. Bolivia, ¿qué pasa? La tasa de interés se determina en la interacción oferta y demanda de dinero. ¿Alguien me auxilie, por favor? Intuitivamente, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo se determinan las tasas de interés en Bolivia? Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buen día. Auxílieme, por favor. Por lo que tengo entendido, las tasas de interés para el caso boliviano son establecidas mediante el Banco Central de Bolivia también, ¿no? Ya. Vienen a través de una lógica de oferta y demanda de dinero, como estamos viendo en el gráfico. Como teóricamente se relaciona. No, en este caso estarían a cargo del Banco Central, ¿no? No estarías tomando en cuenta el tema de la oferta o de la oferta o la demanda. Se estarían imponiendo prácticamente, ¿no? Y auxílieme, por favor, en este punto más. Si resulta que, aquí como ven en el gráfico, ¿no es cierto? Vean que dice reserva de dinero y dice tipos de interés, ¿no es cierto? Y como que va enlazando que reserva de dinero tiene ciertas... Es un stock, ¿no es cierto? Es un stock que por supuesto va relacionando cuantías a lo largo del tiempo. Si resulta que hemos llegado a un stock de 15.000 millones y resulta que ese stock se reduce a 1/3 del mismo, teóricamente no debería afectar las tasas de interés. La pregunta es, en el caso boliviano, ¿esta caída tan abrupta de reservas está afectando las tasas de interés? En el caso boliviano, como teóricamente se lo muestra en este gráfico. ¿Ocurre esa dinámica? No, doctor, no se vería reflejado eso, ¿no? Una reducción, no se ve reflejado. Por la investigación que estuve haciendo en el Banco Central, los tipos de interés, por ejemplo, en cuanto a las tasas pasivas efectivas, ¿no? Que dan o se han establecido, más bien hay un incremento en moneda nacional, por ejemplo, desde el año 2020 hasta el año Gracias. 2021 ha habido un incremento en las tasas pasivas efectivas, todo lo cual demuestra Verdaderamente. que no hay una relación o un cuidado, por este caso, digamos, en cuanto a la reducción de las reservas en dinero, es decir, es contraproducente, ¿no? Se están incrementando en realidad las tasas de interés. Así es. Así es. Esos son los elementos que yo requiero que ustedes cuestionen. Entonces, la pregunta, y con esto acabo los cuestionamientos que seguramente los vamos a seguir dilucidando, ¿no? ¿A qué responden las tasas de interés del sistema financiero? ¿Cuál es el criterio para decir voy a cobrar como Banco Mercantil Santa Cruz para un préstamo
para las pymes una tasa del 18% anual. ¿A qué responde ese criterio del 18%? O de pronto digo, ya que es una banca orientada a la microempresa femenina, como banco de desarrollo productivo voy a determinar una tasa de interés del 12%. ¿A qué responde esa tasa de interés? Si no responde a esta dinámica. ¿Quién pone ese criterio de decir 12, 10, 15, 8, 7, 6, lo que corresponda? Y por ahí me decían ASFI, ¿no? ASFI interviene. ASFI dice, ¿es mucho, es poco? ¿Es alto, es bajo? Resulta que no. La economía demanda más préstamos. La construcción está demandando en estos momentos más préstamos. Por tanto, la ASFI determina bajar las tasas de interés para la construcción. Les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Ocurre esto? ¿La ASFI hace eso? ¿Qué hace la ASFI en todo este relato que estamos tratando de dilucidar? ¿Cuál es el papel de la ASFI? A ver, voy a ver chat, ¿ya? Por ahí tengo intervenciones. Pablo me decía, tal vez la ASFI, me dice. Es que ese es mi punto. ¿Qué hace la ASFI, no? Diana, adelante, por favor. Le escucho. Auxílienos. Licenciado, si no me equivoco, la ASFI está por debajo del Banco Central. ¿Ya? Entonces, no tendría mucha influencia acerca de todo esto, ¿no? De las tasas de interés y demás mecanismos. Ya, entiendo que no tiene injerencia, pero otra vez vuelvo con los pesos y contrapesos, ¿no es cierto? Si resulta que el Banco Central determina una tasa de interés, ¿no es cierto? Y ahí me dice Pablo, ¿no? Y regula y controla. ¿Qué control hace la ASFI, no? ¿Qué control hace para decir lo que hablábamos hace rato del defensor del pueblo, ¿no es cierto? Resulta que hay una vulneración de un derecho y resulta que el defensor del pueblo idealmente debería salir a precautelar porque se restablezca el derecho, ¿no es cierto? Es decir, cuando el derecho está vulnerado, hay una entidad como es el defensor que debería precautelar porque esto no ocurra, ¿no es cierto? Y en la ASFI debería suceder algo similar, ¿no es cierto? Otra vez volvemos con la institucionalidad y el peso y contrapeso. Resulta que alguien, o de alguna forma, que vamos a dilucidarlo, determina las tasas de interés del sistema financiero boliviano y resulta que el contrapeso, que es la autoridad del sistema financiero, la ASFI, debería verificar de que esto se suceda bien, ¿no es cierto? Que realmente las asignaciones de recursos vayan a los destinos, a las manos apropiadas, ¿no es cierto? Dinamice la economía, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿esto ocurre? ¿Sucede esto en el caso boliviano? ¿Cuál es el papel de la ASFI? ¿Cuál es el papel del Banco Central en este dinamismo de lo que estamos hablando? ¿Cuál es el papel del sistema financiero? De la banca privada. Es curioso, ¿no es cierto? Es curioso lo que estamos enlazando, pero no sé si a ustedes les da el mismo sentir, pero cuando uno va analizando todo esto, claro, vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero parecería un tierra de nadie, ¿no es cierto? Parecería que realmente como que cada quien vela por sus intereses, pero no hay un Estado, ¿no es cierto?, que regule, que dé cuenta realmente de cuál es la función de cada quien y cómo esto se controla entre las mismas entidades, ¿no es cierto? Cómo institucionalmente debe haber una respuesta, un arquetipo que permita brindar un dinamismo para que se cumpla, se maneje lo que teóricamente están viendo en esa ilustración. Mientras la institucionalidad esté resquebrajada, gráficos como este son pues nada, ¿no es cierto? Es decir, realmente no responden a una realidad. No es algo que dé cuenta de una explicación, ¿no es cierto? Entonces, es bien complejo para una materia de economía monetaria tener como libro de texto un Dornbusch que dice una cosa y tener como realidad boliviana otra cosa donde la institucionalidad es completamente distinta.
¿Lo sienten así como lo estoy diciendo? ¿O de pronto estoy tal vez distorsionando la idea demasiado? Pareciera que sí, ¿no, doctor? La tendencia para la realidad boliviana es a, no sé, conformar un único sistema en el que el gobierno, o, bueno, el Estado se encargue de todos los problemas, ¿no? De los bolivianos o de todas las instituciones a nivel eh, nacional. Lo mismo está pasando ahora con el tema de las AFPs, ¿no? Si no me equivoco, para el Así próximo es. año o para este año, no me acuerdo muy bien, se va a pasar las AFPs, o sea, es decir, el control, por así decirlo, de estas, se llegaría a ser privado, ¿no? Entre comillas, a la famosa gestora pública que la ha propuesto, ¿no? Hasta hace 8 años, 7 años, si no me equivoco, el presidente Luis Arce Catacora, ¿no? Que ahora sí va a llegar a tener funcionamiento. Entonces, aquí podría ser, bueno, estaríamos llegando a explicar también como que hay esa tendencia, ¿no? A que el Estado se haga cargo de las instituciones y también daría cuenta que el Estado está entrando, no sé, diera cuenta como que al Estado le está faltando recursos, ¿no? Incluso recuerdo haber visto cuando estábamos leyendo el tema de las memorias de la economía boliviana, el libro que siempre saca, ¿no? El Ministerio de Economía, si no me Sí, equivoco, em, el número de tributantes para 2021, 2021 y 2022, la cantidad de contribuyentes se ha aumentado, así ¿no? es. Y los gastos fiscales, si uno se pone fija en los datos, los gastos fiscales se han ido incrementando también. Entonces, Así esto es. significa que el Estado está empezando a buscar más lugares de donde sacar recursos. Y yo creo que con el tema de las FPs, con el cambio de gerencia, por así decirlo, solo da cuenta que el Estado está buscando, necesitando dónde financiar ese gasto deficitario, bueno, que tiene. Yo lo pienso más o menos así. Muchas gracias, Sebastián. Es una impresión bien interesante, ¿no? Y uno puede analogizar en términos institucionales en muchos aspectos del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la justicia? ¿Qué es lo que pasa con, a ver, ¿no? Otros elementos más triviales? La administración de los caminos, lo que pasa con el sector agrícola. Y es que no es que esté mal ciertas relaciones que pueden institucionalmente ganar fortaleza con el manejo del Estado, pero es que no es... es en los resultados que se tienen que demostrar este tipo de manejos. Diana, por favor, le escucho. Bueno, licenciado, quería destacar sobre el spread bancario. Sí, Este podría ser un elemento técnico que influye, ¿no? sí, En la determinación de tasas de interés. Y bueno, el Banco Central, según tengo entendido, también toma en cuenta ciertos elementos macroeconómicos sí, para delimitar, ¿no? Ciertos, en este caso, las tasas de interés, pero también se basa en función a los elementos microeconómicos como el spread bancario, tal vez, y otros elementos como el riesgo, la mora y demás, pero del sistema financiero. Entonces, en función de estos análisis, tengo entendido que delimita, ¿no? Ciertos rangos, en este caso para las tasas. estoy de acuerdo, Diana, pero a ver, vamos en términos un poco más intuitivos. Y quisiera que me auxilie Diana, si por favor pido ese gran favor. Si usted como Diana Butrón quiere ir a prestarse de la banca privada, la que usted elija, ¿qué requiere? ¿Qué necesita para prestarse al banco? Independientemente de las tasas de interés. Ah, ok. Em, bueno, los bancos usualmente tienen ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, van a investigar mi historial, ¿Ya? si es que yo tuviera deudas o si Hagamos el tú, supuesto que su historial es pulcro, ¿no es cierto? Que nunca ha asumido deudas y que tiene un trabajo estable.
esos dos elementos están en consideración. ¿Le dan el préstamo? Sí, sí, yo vi y por familiares también, de que si tienes, y eso es algo que influye bastante en el sistema financiero, si tienes un buen historial, tienes mayor capacidad de liquidez. Sebastián, ahí están diciendo lo de las garantías, ¿no? Los Entonces, colaterales. Es decir, el tener un historial es un referente, ¿no es cierto? Pero si uno pone en balanza los referentes, son los colaterales el peso que más influye. Entonces, si uno no, patrimonialmente no tiene un respaldo para poder adquirir un préstamo, esa es parte de la realidad boliviana, ¿no? Difícilmente lo va a lograr. Ahora, la gran pregunta es, patrimonialmente hablando, ¿cuánto de los ciudadanos, de los 11.9 millones de habitantes, están en la posibilidad de presentar este elemento, estas garantías, todo este elemento respaldatorio para lograr un préstamo en el sistema financiero? Bien complejo, ¿no es cierto? Entonces, la dinámica que existe detrás del sistema financiero tiene una lógica más compleja de simplemente una verificación normativa. Y está bien, no es que lo normativo se lo deje de lado. El tema del spread bancario, fabuloso, es un criterio, ¿no es cierto? Pero independientemente de que el spread bancario se pueda acortar o se pueda ampliar, ¿quién verifica el tema de la colateralidad de los préstamos en el sistema financiero boliviano? ¿Cómo se cumplen en las microfinanzas las tasas de mora? Se supone que para los países subdesarrollados, el tema de la mora en el sistema financiero alterno, que son las microfinanzas, son destacadas porque las tasas de mora son bajísimas. ¿Cómo se generan tasas de mora bajísimas con colaterales que son, en cierta forma, una garantía personal? No sé si es que han escuchado hablar, por ejemplo, de ProMujer. ¿Qué es lo que ocurre con ProMujer, no es cierto? Hay un conjunto de, a ver, solamente para ejemplificar la cosa, ¿no? 5 mujeres que resulta que tienen alguna conexión social, algún vínculo, ¿no es cierto? Que la mamá, la tía, la amiga, la comadre, ¿no es cierto? Y resulta que entre ellas logran un préstamo conjunto y se hacen exigencias entre ellas mismas para cubrir este préstamo. Y a la par, que garantía mancomunada, como dice Sebastián, excelente, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si una de ellas no paga? ¿Y qué pasa si resulta que las 5 no pagan? Esos son elementos que les voy a comentar desde el punto de vista académico, incluso coloquial, de que la microfinanza maneja el tema de los golpeadores pagados, ¿no? Es decir, pagas o si no te voy a empapelar tu vivienda con deudor moroso, esta señora que requiere cierta amenaza de otra índole para que pueda cubrir las tasas de mora. ¿Y la ASFI? ¿Dónde está en todo esto? Ya, bueno, vamos a hablar de esto un poquito más, ¿ya? No quiero terminar la clase, vamos a volver a hablar sobre esto, pero estoy compartiendo pantalla, por favor, me dicen si se está viendo. ¿Se ve mi pantalla? Se Ahora puede ver, sí. doctor. Estoy, por favor, descargando en estos momentos uno de los trabajos, lo que me han pasado, solamente para ver lo que han hecho. Ya no estoy verificando específicamente el trabajo como tal, lo he elegido por elegir el último que me ha llegado, ¿ya? Y simplemente lo vamos a ver juntos para charlar un poquito al respecto. Ya, ahí lo estamos viendo. ¿Se logra ver? ¿Están viendo ustedes?
Sí, Sí, licenciado. doctor. Excelente, excelente. Voy a habilitar edición para que y veamos un poquito. ¿Ya? Este es el apunte que quiero, por favor, viendo el trabajo de Lisette, que ustedes, por favor, lo complementen para denotar cuál es el trabajo que nosotros hemos desarrollado en este ejercicio, ¿ya? Este ejercicio parece muy trivial, yo le he llamado construcción epistemológica, porque conlleva varias dimensiones. Esto, por favor, apúntenlo, sé que van a tener el video, pero es bueno relacionarlo. Va a tener varias dimensiones cognoscitivas en la generación de un nuevo pensamiento. A ver, hay ciertos elementos que uno los toma a la ligera, pero por decirles algo, desde el punto de vista ontológico, a ver, no sé si es que alguien me puede auxiliar con lo que estoy diciendo para que no suene tan a trabalenguas. ¿Qué es la ontología? ¿Qué es la ontología? Google, ontología. ¿La han puesto por ahí? ¿Qué dice que es la ontología? ¿Alguien me auxilia? Sí. Doctor, es la parte que estudia lo general, si no me equivoco. Pues según también lo que va diciendo, ¿no? El ser general y sus propiedades. El Parte de la ser. metafísica que estudia el ser general y sus propiedades. Ya. Tal vez para direccionar un poco más la búsqueda, ontología en la investigación científica, tal vez pueden poner algo así en la búsqueda. Ya, pero a ver, les doy la pauta, ¿no? La dimensión ontológica en este ejercicio comprende el que ustedes respondan a una pregunta de ¿qué voy a investigar? Y dan la respuesta a través de una elección temática, a través de una idea, a través de un planteamiento. Por tanto, este ejercicio, desde el hecho de decir, como lo plantea Lisette, el comercio del Estado plurinacional de Bolivia, ya. Ahí está planteando un tema y dice un título, comportamiento del flujo comercial del Estado plurinacional de Bolivia. Este es un planteamiento ontológico. Estoy dando una relación temática de lo que yo pretendo investigar, ¿ya? Bueno, este ejercicio también cubre una dimensión teleológica del nuevo conocimiento. Otra vez, chanchullo de Google. ¿Qué es teleología? ¿Qué es la teleología? ¿Qué hace la teleología? ¿Alguien les ha salido Estudia algo? las causas finales, ¿no? Estudia las causas finales. Ya. A ver, para ponerlo en claro, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? La teleología en este ejercicio me va a decir, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el discurso, la finalidad que yo pretendo? ¿Por qué voy a realizar esta investigación? En cierta forma se traduce este elemento teleológico al aporte pretendido, que en redacción se podría comprender como una especie de justificación. Si quieren esa justificación, en el tema de las tesis le van a exigir, ¿no? Justificación de mi investigación. Y dan justificación práctica, justificación teórica, justificación social. Yo siempre prefiero una justificación personalísima, ¿no? Y en este caso, porque tal vez la justificación personalísima sea porque yo lo estoy obligando a hacer esto, ¿no es cierto? Pero debe haber una justificación, una razón del para qué voy a realizar esta investigación. Y el para qué en este caso, como lo plantea Lisette, puede tener que ver con conocer mejor el dinamismo de los flujos comerciales de nuestra economía, ¿no es cierto? Entonces hay una mirada teleológica detrás de este ejercicio. Ya. Otro elemento dimensional dentro de esta construcción epistemológica. Hay una dimensión axiológica. Otra vez, chanchillo de Google.
¿Qué hace la axiología? ¿Qué va a hacer la axiología? ¿Qué hace la axiología? Acá dice que estudia los valores, naturaleza de Mm, los valores. ya, pero en este caso vamos a enlazar de que va a haber una valoración detrás de este planteamiento, ¿ya? Un por qué estoy realizando esta investigación. Un crecimiento individual, profesional, un aporte a la sociedad. ¿Qué elementos estoy tratando de cubrir en esta investigación? Y finalmente vamos a desarrollar un elemento metodológico. Y el elemento metodológico, a ver, lo apuntaré ya. Estoy diciendo esto como que de memoria y va a ser mejor que tengamos en el apunte, ¿ya? Les decía, estoy relacionando un elemento ontológico que básicamente tiene que ver con el desarrollo temático. El desarrollo temático, entendido como un nuevo pensamiento, el cual va a ser contrastado con evidencia empírica. Ya. Les decía, hay otra dimensión que es teleológica, que pretende una relación, manifestar una relación del, voy a poner tres signos, ¿ya? ¿Para qué? Perdón. ¿Para qué estoy realizando esta investigación? Otra dimensión que va a ser, decíamos, ¿qué he dicho? Axiológica. Axiológica. Y en lugar de un para qué, voy a responder a un por qué. Parece lo mismo, pero no lo es, porque el por qué tiene que ver más con el aporte, ¿no es cierto? El aporte pretendido. Y aquí no sé cómo poner esto, ¿no? Pero va a haber también una relación metodológica. Ya, ¿qué quiero decir con lo metodológico? En el planteamiento, a ver, veamos el planteamiento que ha hecho Lisette. ¿Cómo afectan las importaciones a la economía en Bolivia? La pregunta es, ¿cómo podría relacionar esto? ¿Cuál es la variable Y y cuál es la variable X en este planteamiento? ¿Se las identifica? ¿Se las puede identificar? ¿La identifican ustedes viendo el planteamiento? Lo que aquí, digamos, habría que relacionar es cómo afectan las importaciones a, y sería, no sé, pues un Y, ¿no es cierto? La variable Y. En la economía boliviana en el periodo 2010 a 2021, por decir algo, ¿ya? Entonces, aquí hay un tema de importaciones y hay un tema de, perdón, importaciones y la afectación, no sé, me voy a inventar por ahora, ¿ya? Crecimiento. Ya no podré crecimiento, como esto es monetaria, entonces pondré, no sé, ¿qué podríamos poner?
Estado monetario en prima. Ya, por decir algo. Estoy inventando, ¿ya? Entonces, eventualmente, esta relación metodológica me va a llevar a plantear una hipótesis que deberá ser contrastable. Esta hipótesis como que no tiene relación con mi pregunta, la vamos a trabajar un poquito más. Y con ello propiciar una operacionalización de la pregunta. Su contraste. Operacionalización. Esto entonces necesito que lo veamos juntos. Ya, voy a dejar ahí flotando mi apunte porque entiendo que ya estamos sobre la hora y están haciendo su registro de salida. Y vamos a continuar sobre este avance el día miércoles, ¿sí? ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna inquietud? ¿Hasta acá? Creo que nada por ahora, ¿no? Continuaremos el miércoles entonces, por favor. Hasta luego. Se están despidiendo todos. Vale, nos vemos el miércoles. doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta el Licenciado, miércoles. gracias. Hasta el miércoles. Gracias a ustedes. Licenciado. Gracias por escuchar. Gracias. Hasta el miércoles.